Un descanso para el alma con el hermano Gerardo, eremita. La experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida ordinaria. Hugo Cermeño Gutiérrez, sacerdote jesuita. Tomo 1. Me amas y me salvas. Reconciliación. Aplicación a la vida. Reconciliarme con nuestro Señor, conmigo mismo y con los demás. Meditación ignaciana. Consiste en resumir el capítulo 3. Resumir significa retomar lo meditado para que la inteligencia, sin divagar, recorra asiduamente el recuerdo de las cosas contempladas en los capítulos y ejercicios precedentes. Hacer luego los mismos 3 coloquios. La triple detestación o el triple coloquio más allá del pecado propiamente dicho, San Ignacio va al origen de donde el pecado procede, origen íntimo en nosotros mismos y origen más lejano en el mundo que nos rodea. Esto nos lleva a comulgar con las palabras de San Pablo sobre el pecado, el hombre viejo y el mundo, o con la liturgia bautismal, renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus obras, y esto es pedido como una gracia a obtener de Dios nuestro Señor. Nuestra condición pecadora ejerce una influencia sobre nosotros mismos, sobre lo que nos rodea. Ella hace que resbalemos, que tropecemos. El pecado resuena, repercute en nosotros mismos, oscurece nuestro camino y es un estorbo para que avancemos. La vergüenza y el horror del pecado se transforman en adhesión total al servicio de Jesucristo nuestro Señor. A ello nos lleva el diálogo que entablamos en los coloquios. El coloquio de la primera y segunda meditación del capítulo 1 y 2 nos conduce a la relación personal con Jesucristo en los términos en los que nos habla el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7, capítulo 3, versículo del 14 al 20. Puede haber un cristianismo sin sujeto, es decir, podemos estar en la causa de Jesús, pero sin el Jesús de la causa. Peligramos ser mensajeros sin mensaje, lo contrario de lo que nos habla San Juan en su primera carta. No es lo que nuestros ojos han visto y nuestras manos han tocado del verbo de la vida. Él dice que sí lo ha visto y que sí lo ha tocado. En esta situación no encuentra una solamente el perdón y la misericordia que Dios nos ofrece, sino que Él también nos rehabilita de una manera gratuita, no como el fruto de nuestros méritos. De ello nos habla San Pablo en Romanos capítulo 3. La conversión se realiza restableciendo los lazos.
la mayor gloria de Dios. A partir de 1532, los términos gloria, alabanza, edificación, servicio, honor, honra y majestad se hacen cada vez más frecuentes en el epistolario ignaciano, acompañados del comparativo más o mayor. En 1537, en carta dirigida a Juan de Verdolay, San Ignacio escribe por primera vez: si mayor servicio y gloria de Dios nuestro Señor hallase, mucho deseo que podamos vernos en estas partes. Para San Ignacio todo ser humano queda marcado en un ser mismo por un más que se convertirá en un verdadero principio de discernimiento. La mayor gloria no es algo que pueda conseguirse definitivamente. La expresión apunta únicamente a un deseo de progresar, dado que el crecimiento es el camino de solución para cualquier crisis humana. El aprovecharse ignaciano quiere decir progresar en la búsqueda de Dios, al que habrá que seguir buscando siempre a través del discernimiento. Mayor gloria de la divina majestad, mayor servicio y bien más universal son dos expresiones frecuentes y equivalentes en el vocabulario ignaciano. No hay dos relaciones, dos amores, dos glorias, dos servicios. Gloria y servicio a Dios y a los hombres se pueden transponer la una en el otro. El servicio de Dios y el de los hombres son inseparables entre sí, porque es el amor de Dios para nosotros el que nos arrastra a amarlo a Él y al servicio de los hermanos. Estar al servicio es buscar y encontrar la mayor gloria de Dios. Así debe entenderse la proposición con la que se abren los ejercicios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y para alabar y hacer reverencia y servir igualmente a cualquier ser humano. Alcanza así pleno sentido la conclusión, solamente deseando y eligiendo en la práctica lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Dar gloria mayor es un mayor servicio. Mas mayor gloria de Dios, mayor servicio, se encuentra una y otra vez en espiritualidad ignaciana, acompañando el deseo de ser personas de discernimiento en la acción. Colocados entre Dios y el mundo, es en nuestra historia donde estamos invitados a buscar la mayor gloria, el mejor servicio. Por ello, la mayor gloria y el mejor servicio se convierten en criterio de discernimiento para toda elección. Ahora bien, el más y el mayor servicio también deben de ser sensatos, evangélicos, y no separarse de la caridad discreta, de esa prudencia sabia a la que recurría constantemente San Ignacio. No se trata de lo máximo, sino de lo posible. No se trata de una glorificación del poder del hombre, sino del poder de Dios en el hombre. Esta mayor gloria de Dios paradójicamente va a ser inseparable del abajamiento desde la encarnación y del seguimiento de Cristo crucificado. Lo expresaré y lo expresará el padre Jerónimo Nadal, secretario de San Ignacio. Y ahora unas palabras sobre el ad majorem Dei gloriam, la mayor gloria de Dios. El fundamento de la compañía es Cristo crucificado, es decir, al más de la gloria se llega por el camino del menos, de la encarnación y la pasión. El cristiano crucificado por el servicio, la entrega, la propia abnegación y caridad transparentan la gloria y el espíritu del resucitado en su obra de salvación.
El plan de Dios en mi vida. Continuamos el proceso de recuperación de nuestra historia, ahora a mayor profundidad, situándola dentro del proyecto creador y salvador de Dios. Dios llama al hombre a caminar en el amor, haciéndolo hijo suyo por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3, 14, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dios llama al hombre a la libertad, dándole un espíritu de hijos. Romanos capítulo 8, versículo 14, 17. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 a 7. Dios llama al hombre a la felicidad, participando en la vida y felicidad de Dios. Llevamos grabada en el corazón la ley de la felicidad. Cristo la anuncia y lo promete en bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Anuncia las condiciones en Hechos, capítulo 20, versículo 35, y Lucas, capítulo 9, en versículo del 23 al 24. No se trata solo de estar felices, sino de serlo, según las bienaventuranzas. ¿Cómo se ha realizado esa felicidad en nuestra historia? ¿Soy feliz, así como Dios quiere que lo sea? ¿Soy libre? ¿O lo voy siendo cada día más o menos? ¿Soy una persona que sabe amar o el egoísmo me encierra en mí mismo? ¿Qué obstáculos he ido encontrando o he ido poniendo para que se realice en mí el proyecto de Dios? ¿A qué me invita esta reflexión? ¿A qué me lleva? Complemento al principio y fundamento. La experiencia de San Ignacio surge de la necesidad de ordenar la vida y de ordenar el ser. Desde una experiencia de haber concebido el sentido de la vida en el vacío, Ignacio comunica esta experiencia que consiste no en orden o en ordenar las cosas, sino en ordenar la persona. Según algunos, los tres rasgos de la sociedad actual son un desafío a la vida cristiana. La opacidad del mundo por la secularización, la cultura de la increencia, la debilidad eclesial, la fragmentación de la vida, la pluralidad de pertenencia, los universos completamente diferentes unos de otros, con sus leyes autónomas, la dureza de la realidad con sus injusticias, utilitarismos. Otros prefieren señalar los desafíos: la muerte del Padre, la pérdida de la memoria a nada anterior a nosotros, la invasión de la tecnología, el ídolo de la iniquidad. Alguien señala que nuestra época está marcada por una fuente inestable del universo de valores, pérdida de sentido del universo de los sentimientos, pérdida de identidad y del universo de los afectos, pérdida del equilibrio afectivo y una progresiva eliminación de lo sagrado en la vida social. Vamos ahora a la experiencia ignaciana para entender lo que significa el principio y fundamento. ¿Cómo lo descubre San Ignacio? Todo hombre tiene la experiencia de ser arrojado a este mundo y de que su experiencia humana no es autofundante. Tiene experiencia de libertad. Lograrse o malograrse tiene la experiencia de deseos ilimitados. Amar, conocer, realizarse. El principio y fundamento parte del hombre porque la pregunta sobre Dios tiene que nacer de la experiencia del hombre antes de sus preguntas últimas. ¿Cómo ha vivido San Ignacio la experiencia de no ser él el autor de su existencia?
vive el vacío de la experiencia humana y vive la plenitud de una experiencia que va más allá de la experiencia humana. Su experiencia mundana la cuenta él mismo en su autobiografía. Pueden ver el capítulo 1. Hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Y este fue el primer discurso que hizo de las cosas de Dios. Cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho más cuando después de cansado lo dejaba. Se sentía seco y descontento. Y cuando pensaba en ir descalzo a Jerusalén y en hacer todos los rigores que habían hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en estos pensamientos, sino que aún después de dejarlos, se sentía contento y alegre. En este primer discernimiento de espíritus surge el descubrimiento de una zona profunda de su ser en la que se descubre no como el autor, sino que se siente actuado. Aquí se derrumba un tipo ideal de hombre que había puesto su fundamento en el honor, la gloria, la conquista de una mujer. Se derrumba porque ese tipo de hombre no tiene consistencia. En cambio, en la experiencia contraria descubre su verdadera consistencia. ¿Qué ha pasado? Surge la conversión, que consiste no en un cambio de temperamento o de carácter, sino en un cambio de Señor. Hasta ahora estaba sometido al señorío del mundo. Ahora descubre al auténtico Señor. Desde esta experiencia restablecerá su permanencia en la vida. Sabiduría, capítulo 9, versículo del 1 al 11.